Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Hablemos Derecho, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy con un tema interesantísimo, con una invitada especial. Ustedes la recordarán porque ya ha estado con nosotros en Hablemos Derecho. Quiero recordarles que Hablemos Derecho es un programa de televisión, órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía. Eso tratamos de hacer el día de hoy, porque además el tema de los derechos de autor es uno de los temas más importantes y con mayor actualidad en la Ciudad de México y en todo el país, y no solo aquí, porque a nivel mundial pues los derechos de autor es mucho lo que mueve incluso a las cuestiones productivas en algún momento. Pero bueno, quiero presentarles a la doctora Cintia Castillo Loredo. Ella es, por supuesto, doctora, ella es maestra, ella es experta en esta materia de derechos de autor, propiedad intelectual en general, pero sobre todo en derechos de autor. Cintia, un placer. Muchas gracias por la invitación y agradezco mucho el que me inviten aquí en este día tan especial también para la propiedad intelectual, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Así es, justo hoy. Platícanos un poco de eso, ¿cómo fue que se dio este día? ¿Quién lo decide? ¿O cómo es? ¿O qué se celebra? Pues los organismos internacionales, en realidad esta básicamente es la Semana de la Propiedad Intelectual. También hace 2 días celebramos el Día del Libro y del Derecho de Autor, y el día de hoy pues es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué es tan importante la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es aquel reconocimiento que ya se hace a esos inventores, a los autores, a esas cuestiones características que de repente dijeron, bueno, hay que reconocerlas, hay que reconocer a esas personas, es una aportación a la tecnología, al desarrollo de cada país, entonces es la cultura, esa es la importancia de la propiedad intelectual. Dentro de ese tipo de temas surgen conflictos, ¿no? La gente dice, no, es que eso es mío, esa fue mi idea, aquella persona me la está vulnerando o me copió la idea. Seguramente mucha gente que está interesada en estos temas nos va a pedir una definición o que le expliquemos respecto de los derechos de autor, qué son, qué es lo que protegen, ¿cómo les podríamos decir a ellos? El derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual, y el derecho de autor aquí en México en realidad no es necesario su registro, es una forma declarativa. ¿Por qué lo hacen las personas? Bueno, pues porque es una seguridad jurídica. Y los derechos de autor lo que son prerrogativas que otorga el Estado a esos autores de obras literarias y artísticas, y que les da en realidad derechos morales y patrimoniales. Esos morales que son intrínsecos a la persona y esos patrimoniales que son pecuniarios. Eso es lo que hace. Mucha gente no distingue acertadamente este tipo de cosas. ¿Qué es un derecho patrimonial y qué es un derecho personal o moral? En el caso de los derechos morales, son aquellos derechos que por el simple hecho de formar parte del autor, ahí están. Es el derecho de paternidad, que se le reconozca al autor como tal. Que muchas veces es el más importante, ¿no? Es el que más buscan, que se le reconozca como el autor de tal cosa, ¿no? El reconocimiento de que realmente él es el autor, ¿no? Y muchas veces ha habido casos en los cuales no se les reconoce, y ese también es un conflicto. El de integridad de la obra, que solamente, que siempre esté su obra completa, el derecho de modificación que también tiene el autor, ese tipo de derechos son los morales, los que son intrínsecos a él y que siempre van a estar como parte de él. ¿Y el patrimonial implica el beneficio económico que puede tener esa idea, esa obra? Exactamente. Al final de cuentas todos los autores lo hacen porque son artistas, pero en realidad también tienen un beneficio económico, y también eso es lo que buscan, ¿no? Al final de cuentas, si haces algo bueno, también tienes que tener un reconocimiento, y en este caso es un carácter pecuniario, en el cual si alguien reproduce la obra, tiene que tener un beneficio el autor, si se comunica públicamente, si se distribuye, tiene que tener un beneficio el autor. Fíjate que si una persona, por ejemplo, escribe un libro y es publicado ese libro, entramos en un tema en donde a veces se ceden los derechos a la editorial, o la editorial le dice, bueno, te publico y te doy tantos libros, o yo soy el dueño, el propietario de todo. ¿Qué pasa en esos temas? ¿Sí hay una protección importante al autor?
Es muy importante señalar que en realidad las cesiones de derechos tienen un tiempo límite. En realidad el autor no se puede desprender de sus derechos. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley. O sea, tienen que devolverle sus derechos. Sí los tiene que autorizar para una editorial, claro. ¿Por qué? Porque necesitan reproducirlo, comunicarlo públicamente, tiene que estar en internet, tiene que estar en puntos de venta. Entonces, sí, en un contrato de edición se van a ceder, pero por un periodo. El autor nunca va a poder quitarse esos derechos de encima. Hay una característica en la cuestión de las obras por encargo, porque ahí sí, en realidad, los derechos nunca son del autor, bueno, por lo menos los derechos patrimoniales. Los morales, pues sí, el derecho de paternidad es intrínseco al autor. Pero cuando alguien le encarga a un autor la obra y le paga por ello, y hay un contrato que señale esto, el autor reconoce que al haberle pagado, ya que le dieron las características de la obra, entonces los derechos surgen en favor de otra persona y no de él. Porque es básicamente un contrato de prestación de servicios, ¿no? Así Yo te pago para que realices esta obra que está complicado, ¿no? Que yo voy a decir que yo la hice, está complicado, pero ¿no? Fue para un tercero y bajo indicaciones de un tercero. Ajá. Así es. Es el único caso en el cual surgen en favor de alguien más. Ahí en fuera, cuando surgen en favor del autor, en realidad puedes otorgar licencias, puedes ceder los derechos, pero siempre van a regresar al autor. Mucha gente tiene dudas si es conveniente registrar, si vale la pena, si en realidad hay un beneficio económico o de reconocimiento o de prestigio. Yo siento que hay muy poca producción en comparación a otros países. Sé que hay muchos y que hoy en día es más fácil, pero en realidad resulta productivo, lucrativo para los autores registrar. El registro en sí no es un requisito indispensable, porque en realidad la obra está protegida desde que se fija en un soporte material y siempre que sea original. Eso es muy importante recalcarlo. Sin embargo, un certificado de registro siempre va a otorgar una seguridad jurídica de cuándo es la fecha en la cual se registró, no que se creó, pero en realidad da una fecha cierta, da una certeza jurídica y en realidad es un procedimiento muy rápido. Con las últimas modificaciones de la Dirección General, en un día puedes obtener tu registro, o sea, en menos de 3 horas ya tienes un registro, por menos de 300 pesos, entonces en realidad es algo muy, muy ágil que sí deberían de aprovechar todos los autores. Porque además no es muy caro, No. Es barato, ¿no? En realidad es muy, muy, muy barato y puede agilizar muchas cosas. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen en materia de derechos de autor? Principalmente cuando alguien copia la obra de alguien más, o cuando se distribuye sin la autorización del autor. La ley señala diferentes infracciones, que las denomina como infracciones en materia de derechos de autor e infracciones en materia de comercio. Las infracciones en materia de derechos de autor son aquellas que están enfocadas a lo que es el derecho moral del autor, que omitan su reconocimiento, que a lo mejor una cuestión importante es que en derecho de autor también, si no pones el que está registrado, también es una infracción. Pero va enfocado a los derechos morales. Y en los derechos en las infracciones en materia de comercio, va enfocado a los derechos patrimoniales, que son aquellas violaciones en que ya están distribuyendo tu obra, están haciendo copias no autorizadas, se están distribuyendo, vendiendo sin tu autorización, o que lo utilizaron en una película, una canción sin autorización. Esos son los tipos de infracciones en materia de comercio. ¿Cómo se puede medir? Porque sé que hay sociedades o hay organismos, dependencias, no sé, que llevan una contabilidad de, por ejemplo, una canción que se reproduzca en la radio. Eso, en atención al derecho de autor, implica un beneficio económico para el autor, ¿no? Así es. Las sociedades de gestión colectiva son aquellas entidades que están encargadas de recabar esos derechos. En efecto, cuando el autor decida adherirse a esas sociedades, la sociedad es la encargada de ir a realizarlo. Hay sociedades para cada una de las ramas de las obras, para autores de las artes plásticas, para compositores, para escritores, hay diferentes ramas. La verdad es que la más activa es la SACEM, la Sociedad de Autores y Compositores. Ella es la más activa, pero en realidad yo creo que llevar un conteo en todos los lugares es complicado. En la radio es muy fácil, ahí sí se puede medir porque pues sabes qué canción fue, cuántas veces se reprodujo, es muy fácil.
Si a lo mejor utilizan música para una película, también es muy fácil, se dice cuántas veces se va a distribuir la película, cuántas veces se va a comunicar, los horarios que tiene, y es muy fácil. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vamos a un restaurante, pues también hay un lucro indirecto, ¿no? Es lo que señala la sociedad. O sea, si estoy en un restaurante y estás escuchando música, pues es un lucro indirecto, porque la gente va a comer, ¿no? Pero en realidad se siente amenizado por esa música. Pero es un poco más difícil contabilizarlo porque no sabes cuántas veces, cuáles canciones, y si en realidad todos forman parte del repertorio. Esa es la cuestión. Pero en realidad había una obligación de darle un beneficio de alguna forma al autor. Al autor, sí, por supuesto, así es. Entonces, siempre que hay una reproducción, se tiene que hacer. Oye, y entonces el autor le recomendamos que vaya al INDAUTOR, ¿no? Que es la institución que registra esas obras, ¿no? Así es. Pero también hay que ir a las sociedades de gestión colectiva. Tiene las dos opciones. El autor puede solicitar sus regalías por sí mismo y puede ir a la sociedad directamente. En el INDAUTOR simplemente lo único que hace es registrar a las sociedades, pero las sociedades tienen sus propias sedes, tienen sus propios estatutos. Entonces, como autor te adhieres a ellos, les entregas un poder y ya ellos van a recabar las regalías por ti. Muy bien. ¿Qué otros problemas se pueden dar en materia de derechos de autor? Y sobre todo, ¿cómo se pueden resolver esos problemas? Que es un poco nuestro tema de hoy, ¿no? Pues principalmente el cómo se pueden resolver, porque muchas veces ya copiaron mi obra y la gente dice, bueno, es que quizá fue una canción que ahora ya está cantando Luis Miguel, yo la compuse, pero pues nadie me dio el crédito. Y ahí lo dejan, porque dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues es Luis Miguel, ¿qué voy a hacer en contra de Luis Miguel? Pero en realidad creo que los autores siempre tienen que defender sus derechos, para eso crean sus obras. Y hay muchos medios de defensa, y principalmente los medios alternativos de solución de controversias que no tienen que ver con juicios, que no intervienen abogados personas, incluso, ¿no? Abogados tampoco, pueden no intervenir. Y es un escrito libre que se presenta, la Junta de Avenencia se presenta ante el INDAUTOR, se lleva a cabo en el INDAUTOR, se les da cita en el INDAUTOR y ahí las partes platican, tratan de resolver y en la mayoría de los casos sí se encuentra una solución. Entonces eso es muy importante. La verdad es que antes del 2003 era muy concurrida la avenencia, ya que era requisito indispensable para acudir a un juicio por daños y perjuicios. Ahora ya no lo es. A partir del 2013 se hizo una reforma a la ley, entonces ya las partes pueden acudir directamente a los juzgados. Pero bueno, esos son los medios alternativos, tanto la avenencia como el arbitraje, que también el arbitraje intervienen 3 árbitros. El INDAUTOR tiene un listado de árbitros especializados, que son personas que van a resolver las controversias que surjan entre los particulares. Las partes son las que seleccionan a esos 3 árbitros de la lista autorizada que tiene el INDAUTOR. En realidad es un procedimiento al cual no acuden mucho las personas. ¿Por qué? Porque pues es un poco más oneroso. Hay que pagar los honorarios del árbitro, de los tres árbitros. Así es, entonces es una cuestión complicada para las partes. Aunque se dividen los gastos, en realidad la gente no acude mucho a ese arbitraje. Y esos son los 2 procedimientos que se llevan ante el INDAUTOR. Aunque se pueden evitar el juicio, ¿no? Que también puede resultar gravoso. Entonces, por eso siempre es bueno también acudir primero a la avenencia, es lo más recomendable, porque si se puede dirimir, pues qué mejor, ¿no? Posteriormente, pues sí, también pueden acudir al juicio de daños y perjuicios, porque se está usando su obra y le están causando un daño y un perjuicio, ¿no? Y sí se puede medir el daño. Al final, si hay una reproducción en un disco, si hay una reproducción en una película, se puede medir cuántas veces se utiliza, cómo se utiliza, cuánto tiempo. Todas esas cuestiones se pueden dirimir también por daños y perjuicios. Los jueces ya en la actualidad también están especializados en este tema. En un principio era un poco más complicado, pero ahora ya están mucho más especializados y las partes pueden acudir tanto al juicio local como al federal, entonces pueden seleccionar. Así es. Muy bien. ¿Qué medios probatorios? Si estamos ya en un proceso, por supuesto que en la mediación, en la avenencia, por supuesto que no, porque se trata de reunir a las partes y que ellos mismos lleguen a una solución.
En el caso del arbitraje, se someten a la decisión de un tercero, que es un árbitro, bueno, 3 árbitros, y ese árbitro resuelve, ¿no?, esa controversia en un laudo, me imagino que es. Pero en materia de juicio, ya en un procedimiento, pues hay una demanda, hay un emplazamiento, hay una contestación de demanda, hay ofrecimientos de prueba. ¿Qué medios de prueba se ofrecen comúnmente en este tipo de juicios? Pues principalmente es la obra, contratos si existen, porque a lo mejor hay violación de contratos, la obra en la cual hay la reproducción, o sea, si puedes tener una obra idéntica a la tuya, entonces presentas esta prueba. Si a lo mejor no hay mucha semejanza o hubo alguna diferencia, puedes presentar un peritaje, que sea un peritaje por un experto, que el valore. En el caso de las composiciones musicales también hay peritos expertos para saber cómo es la música, cómo llevan los pentagramas, todo. Entonces ese tipo de pruebas son las que se pueden presentar. Eso es común y además ha sonado mucho, ¿no? En las noticias hemos visto, no, que tal canción se parece a la de tal otra persona, ¿no? O tal otro autor. Ese es el momento en el que el autor original, que se siente con el derecho de creación, puede reclamar, ¿no? Así es. Entonces es cuando sienten, hay muchas cuestiones, hay unas que dicen, es que esta es exactamente mi canción y es ineludible, o sea, es totalmente real. Hay otras en las cuales se parecen y son similares, o sea, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, entonces ya presentan un perito experto que va a definir, bueno, sí, este es muy similar, esta sí tiene ciertos cambios, y ya ahí es el juez el que va a determinar si realmente hubo una violación o no hay una violación. Es mucho más complejo cuando es similar a cuando es idéntica, ¿no? Eso es lo más complejo. Y ahí da derecho a una reparación, en el caso de que se acredite que sí hay, que sí es igual o que es idéntico, que se parece mucho, sí hay lugar a una reparación, ¿no? Sí, hay lugar a una reparación y esa reparación es la que se le tiene que beneficiar al autor. Así es. Además del reconocimiento que se le tiene que eso es, insisto, que a veces es lo más importante, ¿no? Ajá. Así es. ¿Cómo se cuantifica eso? ¿Cómo saber si una canción me da 100,000 pesos o 200,000 pesos? Sé que lo valora el juez en atención a los medios de convicción, pero a mí se me hace bien difícil cuantificar cuánto vale una canción o cuánto se parece, no sé. Pues ahora, por ejemplo, en el caso de las canciones no es tan complicado porque por ejemplo, ya hay nuevos medios de negocios como Spotify, como Apple Music, en los cuales por cada una de las reproducciones pues ya sabes cuántas tiene, ¿no? Y sabes, también está monetizado, porque Spotify paga una cantidad. Al autor o al del que tenga los derechos. Al autor, a quien tenga los derechos también, ¿no? Eso es lo que paga Spotify. Si después llega alguien y dice, bueno, es que esa es mi obra, pues entonces le tienen que remunerar al autor. Y la ley señala que no puede ser menos del 40% de lo que se haya ganado. En el caso de los discos, pues también están los puntos de venta como Mixup, que ellos saben cuánto es lo que se vendió. O sea, si los puntos de venta se les puede decir, oye, dime cuánto se vendió de esto, y te lo tienen que dar, ¿no? O sea, hay pericial contable también contable. Para estas cuestiones. Muy bien, qué interesante. Sé que también hay sanciones en materia de propiedad intelectual por lo que hace a los derechos de autor. Sé que se imponen multas a veces, sé que hay cuestiones penales, ¿no? Se pueden cometer delitos. Sí, de hecho, lo que mencionaba, las infracciones en materia de derechos de autor y en materia de comercio están establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor. En el caso de las infracciones en materia de derechos de autor, sí hay sanciones, y lo que se tiene que hacer, estas se dirimen ante el INDAUTOR. En el caso de las infracciones en materia de comercio, también hay sanciones, también hay multas, también hay un procedimiento, pero este procedimiento se lleva ante el INPI. El INPI es el que lleva este tipo de cuestiones, el que impone las multas y el que determina si realmente hay o no una violación. Que esto es muy importante porque también cuando te vas al juicio de daños y perjuicios, si ya una autoridad determinó que si hay una similitud, pues es un medio de prueba de mucha más convicción. Y en el caso de los delitos, también en el Código Penal Federal existe un apartado en el cual existen los artículos determinados respecto de los delitos en materia de derechos de autor, que está enfocado a esas copias no autorizadas, incluso a la reproducción de una obra. O sea, si es exactamente la misma, puedes acudir al
a las denuncias penales, y eso también es recomendable. Cuando tú sabes que tu obra es idéntica, directamente pues también ir a una instancia penal. No te da un beneficio como autor, pero en realidad si te sientes muy vulnerado, entonces puedes acudir a esa instancia. No es muy recomendable, o bueno, en mi experiencia no es muy recomendable para los programas de cómputo, porque los programas de cómputo, si hay un pequeño cambio, ya no es una obra idéntica, ¿no? Si en el código hay un pequeño cambio, entonces es muy difícil para el Ministerio Público el determinar que hay una violación. Entonces, en el caso de los programas de cómputo no es muy recomendable, pero en todas las demás, sí. Porque además un punto cambia muchas cosas, ¿no? Una coma, sí. No sé, los programadores los códigos, usan muchos... que usan un código fuente diferente, con que le cambien uno, ya, es muy distinto. ¿Son eficaces estos medios de solución, tanto los alternativos o ya los contenciosos? ¿Son eficaces? Sí, en realidad le pagan a la gente, a los autores. Actualmente es muy relevante. La propiedad intelectual realmente se ha convertido en algo muy importante. La protección a los autores también ya es algo muy importante. Entonces, todos estos medios alternativos siempre encuentran una solución para los autores. Ha habido casos en los cuales se les ha reconocido y se les ha dicho, no, si se les tiene que pagar tanto por ciento. El año pasado apenas hubo un caso muy importante en el cual el maestro Armando Manzanero ganó un caso en contra de Unilever, y Unilever evidentemente le pagó una cantidad exorbitante. Y entonces siempre hay un beneficio para los autores, y este es uno de los muchos casos, ¿no? Entonces tienen que considerar los autores que, aunque sientan que su obra no es muy reconocida o no la sientan muy importante, en realidad el derecho de autor es muy valioso para las autoridades. Se ha promovido mucho. Estos medios alternativos en realidad son muy eficientes. También el acudir a tribunales, que ahora ya se han empapado más del tema, también es muy importante. ¿Existen derechos humanos en materia de derecho de autor? Sí existen. De hecho, están reconocidos los derechos de autor como derechos humanos. Derecho humano. Así es. Okay, así es que podríamos utilizar el control de convencionalidad. También. Si algún derecho está reconocido en un tratado internacional, se puede aplicar, por supuesto que no. Así es. Es mucho más recomendable cuando es una violación a los derechos morales, que son con los que tienen más características de un derecho humano que los derechos patrimoniales, que a lo mejor no tienen tantas características, aunque también son reconocidos como derechos humanos, pero en realidad, al poderse desprender de esos derechos morales, pues no cumplen todas las características de derechos humanos. Es mucho más fácil acudir cuando la vulneración es sobre un derecho moral que sobre un derecho patrimonial. Ok, me surge una duda. Si una persona se dio cuenta de que le han copiado su obra o que la están utilizando, y se da cuenta hoy, por ejemplo, pero llevan 5 años utilizando esa obra, ¿se puede aplicar de manera retroactiva o es a partir de este momento hacia el futuro? No, sí puede ser de manera retroactiva, en realidad dependiendo de las pruebas que se ofrezcan. Eso es lo que sí se puede ir de manera retroactiva. Mientras se pueda contabilizar, así es. Doctora, no sé si quiera comentar algo. Creo que es muy importante que una experta como usted le dé un mensaje a los autores, porque siento que a veces se ven o se sienten ellos como que vulnerados, como que muy solos, como que para qué registro, va a ser muy complicado defender mi obra. Así es. ¿Qué les podemos decir a ellos? Yo les recomiendo muchísimo a los autores que sí protejan su obra. Yo creo que cada uno de los autores sabe cuánto vale su obra. Todo el mundo cuando realiza una obra sabe lo que quiere, y muchos viven de eso, entonces siempre tienen que protegerlo. Sí, asesórense por expertos, porque muchas veces es muy necesario, pero sí, valoren mucho su obra. Eso es lo que puedo recomendar. Muy bien, pues maestra, doctora, un placer. La verdad es que siempre es un gusto tenerla aquí. No, para mí es un gusto acompañarlos, y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, pues vamos a emplazarla porque seguramente va a haber dudas, así es que de una vez te digo que nos vemos en otra ocasión, ¿no? Claro que sí. Muy bien,
Pues muchas gracias, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, por supuesto. Recuerden que todos los jueves estamos transmitiendo, vamos a integrar contenidos con mayor recurrencia, y bueno, estén pendientes de la página, por favor compártanla, siempre habrá gente que le interesa en este tipo de temas. Además es gratuito, solamente tienen que compartir. Por favor, denle like a la página, hablen de nosotros, siempre la publicidad de boca en boca es la mejor, así es que si a ustedes les gusta este contenido, por favor compártenlo, denle like, y bueno, si ustedes quieren apoyar la causa del Programa Nacional de Asistencia Jurídica con juicios gratuitos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y continuar con esta dinámica de difusión de los derechos, pueden hacer un donativo a la cuenta del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. La página, ustedes ya saben, www.pnaj.org.mx, el correo electrónico pnaj.contacto@gmail.com, el teléfono 3096-2393, y estaremos muy contentos de recibir sus comunicaciones. Esto ha sido todo, amigos, que tengan un excelente día.